Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas y estamos transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Transmitimos para toda la zona conurbada, de toda la zona metropolitana, los 5 municipios de la capital colimense. También nos escuchan allá en Tecomán en el 105.3 y a través de las redes sociales de estacionpacífico.com, a través de Facebook, esta transmisión en vivo que estamos comenzando en punto de las 7 de la mañana. Hoy es martes, es 28 de julio y bueno, estamos muy contentos de retomar comunicación con ustedes. Intentamos transmitir de manera adecuada hace un par de semanas que teníamos que hacer un alto en el camino cuando apenas estábamos comenzando, retomando este acuerdo que nos permite a través de esta radiodifusora también llegar a ustedes y no solamente a través de las redes sociales de Estación Pacífico en Super 98.9 y también, como les decía, ya en Tecomán en el 105.3 en las estaciones de Grupo Audiorama Comunicaciones. Les agradezco su compañía, que estemos retomando esta mañana comunicación, les agradezco su preferencia y esperamos, como todos los días, corresponderles con mucha información útil y con un trabajo periodístico serio, riguroso y útil para todos ustedes. ¿De qué vamos a platicar en los próximos 120 minutos de este martes 28 de julio? Bueno, obviamente el tema sigue siendo la pandemia, es el tema que debe ocupar nuestra preocupación y debe ocupar nuestra atención. Está creciendo de manera rápida, de manera pues no sé si en términos matemáticos se puede decir exponencial, pero está creciendo muchísimo los contagios y tenemos que obviamente hablar de eso. De eso les vamos, me refiero en el estado de Colima, porque esto ha comenzado a generar problemas de saturación hospitalaria. Aunque la estadística nacional que va revisando la Secretaría de Salud, que publica todos los días del Gobierno de México, indica que hay más o menos un tercio de las camas COVID disponibles, que había más o menos 200 camas COVID en el estado de Colima, pues ha habido momentos en donde en algunos hospitales del estado, sobre todo en los estatales, se ha generado saturación. Esto pasó el pasado fin de semana. Las autoridades están obviamente preocupadas por eso, obviamente intentando hacer un esfuerzo por aumentar la capacidad hospitalaria, pero la sociedad en conjunto tenemos que hacer un esfuerzo por frenar la velocidad de contagios, porque estamos ante la posibilidad de que lleguemos a un hospital y nos digan: no hay manera de recibirlo. Vamos a estar platicando de eso. ¿Qué tenemos de eso? Obviamente tendremos las actualizaciones de las cifras estatales, de las cifras nacionales, el reporte que dio ayer por la noche, un análisis que hemos hecho respecto a cómo está pasando el foco de la pandemia en el estado. Se está recorriendo a lo largo de la costa, de Manzanillo hacia Tecomán, y también con un crecimiento donde se empieza a ver problemas y un crecimiento más acelerado en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, es decir, ya no tanto está la bronca en Manzanillo, sino que se ha desplazado al resto de los municipios grandes del estado, a Tecomán, La Villa y Colima. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar del mensaje que ha dado la Secretaría de Salud el día de ayer, que fue reforzado también en la noche por un mensaje del propio gobernador. Y con el propio gobernador Ignacio Peralta Sánchez vamos a conversar esta mañana sobre este tema por ahí de las 8:05, 8:10 de la mañana. ¿Qué otros temas tenemos? Han pasado algunos asuntos en el periodo que le pusimos pausa a este trabajo informativo, al menos por esta vía de este periodismo hablado, platicado todas las mañanas en vivo.
han pasado cosas importantes. Entre ellas vino el presidente Andrés Manuel López Obrador a dar su conferencia mañanera desde el puerto de Manzanillo. Ahí habló de temas de seguridad e hizo un anuncio importante, que pasarían los puertos, las APIs, las empresas públicas que administran los puertos del país, y las aduanas pasarán al control operativo de las Fuerzas Armadas. Eso lo anunció después de haber tenido meses donde hablaba de problemas de corrupción y de cosas que pasaban en las aduanas, principalmente decía, con cosas que sucedían que no tenían que estar sucediendo. Después de haberlo dicho muchas veces, toma esta decisión el presidente de la República, y es un tema importante. Más allá de si es la solución adecuada, la decisión en sí refleja una problemática profundísima y gravísima. Y de ello vamos a estar conversando con el director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, Héctor Mora, que dejará el cargo para cedérselo a un militar, a un marino, que ya fue anunciado, que es actualmente comandante de la Sexta Región Naval, que es gente del propio estado de Colima. Y bueno, vamos a estar platicando de qué implica, de cómo ve el capitán Mora, director de API Manzanillo, la decisión del presidente de la República, de qué implicaciones tiene, porque hay cierta implicación crítica y seria sobre lo que sucedía en API Manzanillo, de cómo lo toma, de qué planes, de con qué se siente satisfecho y de qué le quedará pendiente por hacer. De eso vamos a platicar con el capitán Mora. 7:45. Por ahí de las 8:10 el gobernador Ignacio Peralta, y por ahí de las 8:45 conversaremos vía telefónica a las 3 con Nicolás Contreras, director de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, de Ciapacop, porque en Ciapacop se tienen problemas relacionados con la pandemia, porque tal vez no lo notamos, pero estamos más en casa y estamos consumiendo muchísima más agua en los hogares, y esto ha generado presiones y complicaciones en las redes de distribución de agua en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez. De ello vamos a estar platicando, también de las broncas en cuanto a cobranza y demás que tienen, que es un tema que creo que es importante que seamos conscientes de la problemática que hay. Obviamente también hay una problemática económica seria en las familias por el propio parón económico, pero de ello vamos a estar platicando. Así es que, bueno, ya compartido el menú, los temas que vamos a platicar, las entrevistas que vamos a tener. 7:45, director de API, Héctor Mora. 8:10, gobernador Ignacio Peralta. 8:45, Nicolás Contreras, director de Ciapacop. Además de ello, les voy a platicar, después de una breve pausa, un poco la razón de la salida y mi experiencia con el tema COVID, mi experiencia personal, no porque yo sea noticia, no porque sea relevante cómo me fue en términos de la sociedad colimense y de ustedes como radioescuchas, no porque sea importante que sepan si la pasé mal o la pasé bien, sino porque todo el proceso de identificar que tienes el problema de COVID, de comenzar a tratarlo y de saber que ya saliste, de las decisiones que tomas en tu entorno personal, no solamente las decisiones médicas, de la carga que implica poner en riesgo a colaboradores, conocidos, a tus seres queridos, y del riesgo que implica la enfermedad para gente que creemos que tenemos condiciones para que no nos pegue tan duro, y que a veces nos pega duro este virus, creo que es relevante para que puedan poder compartir una experiencia. Sí puede dejar cierto aprendizaje y cierta lección para que no la tengan que vivir en carne propia, porque la verdad no se lo recomiendo. Entonces platicaremos también de eso después de una breve pausa. Obviamente los invito a que nos envíen mensajes, preguntas, dudas, comentarios, mentadas, lo que gusten a través del WhatsApp de este equipo de noticias que produce para Grupo Audiorama Comunicaciones este programa radiofónico.
El WhatsApp de Estación Pacífico es 312-171-0598. También a través de Facebook, en las redes sociales de Estación Pacífico, nos pueden dejar mensajes en esta transmisión que estamos haciendo vía Facebook. Ya conocen la vía. Y bueno, en los momentos que tengamos espacio para retomar sus comentarios y resolver sus dudas, lo haremos ya sea en las propias redes sociales o a través de este micrófono. Dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, pues comenzamos. Hacemos una pausa muy breve y volvemos. Ya inició la gran barata de la Marina, con descuentos hasta del 50%. Además, de sábado a martes, 12 meses sin intereses en todo para tu hogar. Y 6 meses sin intereses en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. En la Marina, estrenar es muy fácil. La Marina va con tu estilo. Consulta condiciones. Por cómo uno siente la ciudad a esta hora de la mañana comparado pues con el periodo previo a la pandemia, uno siente la ciudad tan sola a las 7 de la mañana, tan vacía, como que hemos comenzado a cambiar nuestros hábitos y tal vez pues muchos empiezan sus actividades más tarde, se despiertan un poco más tarde, toda la gente que está trabajando desde casa. Obviamente hay gente que no, hay gente en actividades esenciales que sale, pero aún así el flujo que se ve en el transporte público, en los vehículos particulares, en las calles, pues nos hace sentir de alguna manera al llegar un poquito solos y a veces uno se preocupa de que esté hablando un micrófono que del otro lado no hay nadie. Esa sensación da en estas mañanas, es similar a como eran antes las mañanas de asueto, donde pues veíamos menos actividad. Pero sé que hay mucha gente del otro lado de la bocina escuchándonos, también a través de la transmisión en Facebook, y agradezco que estén esta mañana con nosotros y que nos reincorporen de alguna manera, y esperamos ganarnos pues los méritos necesarios para que así suceda, que nos reincorporen a su rutina diaria y que incluso les podamos nosotros ser útiles como un pretexto para levantarse un poquito más temprano, porque sí, la suerte cada día se reparte temprano y le suele ir mejor a la gente madrugadora, y también uno es más productivo, acaba sus pendientes pues más rápido si empieza más pronto. Así es que cuando son las 7:15 de la mañana, yo les reitero mi agradecimiento porque estén con nosotros en Informe 24, este programa de noticias producto de la alianza entre el Grupo Audiorama Comunicaciones y estacionpacifico.com. Bueno, les había dicho que no porque yo sea noticia que haya tenido COVID y que haya superado COVID, pues, o sea, no soy noticia, pues, no es relevante en términos de información pública. Sin embargo, creo que puede ser útil para nosotros, no solamente como una explicación de por qué entramos al aire y luego salimos 2 semanas, sino como una orientación de cómo se vive el padecer COVID y todo el proceso de tener la información adecuada, de ir tomando decisiones médicas y de vida adecuadas para esta situación. Y obviamente hacemos, y en términos de apertura y de total transparencia, pues somos conscientes que tenemos que hacer lo necesario para que este programa informativo, independientemente de quién lleve la voz, de si una persona enferma, que por todas las vías, que por todas las vitrinas, este trabajo periodístico pueda llegar a ustedes, ¿no? Y fallamos en eso, es decir, estábamos comenzando este programa, me enfermé y no estuvimos en la capacidad de poder seguir haciendo el programa sin mi presencia en el micrófono, y eso pues obviamente es un área de oportunidad que estamos trabajando para corregir, porque bueno, la gente se va de vacaciones, porque me puedo enfermar de otra cosa, porque así es la vida. Pero bueno, les cuento un poco cómo me fue con el COVID. Primero empezaría contándoles del tema del contagio. Yo la verdad era, pues tal vez no lo más obsesivo, pero sí era escrupuloso con el cuidado de todas las medidas sanitarias, es decir, convivía solamente con la gente estrictamente necesario en términos personales y laborales,
no salía de mi casa prácticamente para nada, he cambiado mis hábitos de consumo, prácticamente no voy ni al supermercado, prácticamente pido todo a domicilio y salgo para cosas muy esenciales, y sí, en algunos momentos que ir a cenar buscando siempre al aire libre, pues en el jardín, en el patio de alguna casa de amigos, con sana distancia, sin entrar en contacto, totalmente canceladas el saludar de mano, de abrazo, de beso. Es decir, era cuidadoso con eso, me reunía solamente con lo estrictamente necesario y en ocasiones pues alguna convivencia de unos cuantos en algún domicilio y al aire libre. Cuidadoso, siguiendo los temas sanitarios. Pues de alguna manera entré en contacto con alguien que me contagió. No sé quién, no sé en qué momento, pero me contagié. Entonces, la primera reflexión sería sobre eso, o sea, hasta cuidándote, hasta usando cubrebocas, siendo obsesivo con el tema de lavarte las manos, de que cuando ibas al kiosco por unas cervezas o por unos hielos o por lo que fuera, pues inmediatamente después al subirte al vehículo, pues que el gel antibacterial, ser más consciente de no tocarte la cara, la nariz, o el tema del cubrebocas, llegar a tu casa, volverte a lavar las manos, todo eso. Y aún así, lo que digo es, siendo cuidadoso, te puedes contagiar. Me contagié. No sé en qué momento, pero sucedió en algún punto en la semana previa que arrancáramos este programa, que habíamos, después de semanas de negociaciones, pues ya establecido que el lunes 6 de julio íbamos a entrar al aire. Y yo empecé con síntomas, pero no sabía que era COVID. Empecé con síntomas como de resfriado, de malestar corporal, el día sábado 4 de julio, que una febrícula, el domingo 5 de julio una fiebre. Sin embargo, por las características de los síntomas que tenía, pues creí que cabía la posibilidad de que no fuera COVID. El día lunes, empecé desde el viernes anterior con un poco de malestar. El día lunes, el domingo en la noche, tenemos que tomar la decisión de si salir con el programa como habíamos anunciado el 6 de julio o no, y tomamos la decisión de sí hacerlo. Decía hacerlo porque pues implicaba un problema hacia la audiencia el haber anunciado algo y luego frenarlo. Podía malinterpretarse y demás. Tomamos la decisión de tomar todas las medidas en términos de limpieza, de sanitización en el espacio de cabina, de convivencia mínima con el equipo de trabajo que me ayuda, que colabora en la producción de este programa, es decir, entran, ponen las cámaras y demás, dejan transmitiendo, se salían, prácticamente no convivíamos en cabina, obviamente no entrevistas en cabina, sino puras entrevistas telefónicas y un proceso de sanitización de la cabina, confiando en que tal vez no era COVID. Pasa la semana, los síntomas comienzan a intensificarse y una persona con la que tuve contacto comienza también con síntomas y se le confirma a través de una prueba PCR, la prueba de presencia viral, se le confirma a una persona de contacto que tuvo positivo. En eso entiendo, y por el desarrollo de los síntomas, por ahí del jueves perdí el gusto y el olfato y entiendo que era COVID. Ya teníamos muy avanzada la semana, era una semana intensa en lo informativo por el tema de la aprobación del crédito y toda la polémica que se generó alrededor de eso, y sin embargo pues la salud se impuso y tuve que hacer un alto en el camino. Me hice la prueba, las autoridades de salud del estado, a quienes les agradezco todas sus atenciones, me hicieron la prueba PCR, al día siguiente me confirmaron el resultado positivo, me pidieron todos los datos de la gente con la que había tenido contacto, hicieron la labor de hablarles y demás, y bueno, eso fue un poco como se dio y como fuimos tomando las decisiones. Obviamente cuando ya se comienzan a intensificar los síntomas y ya tienes certeza
de que tienes COVID, pues cambias totalmente, ahí sí, y puede haber gente imprudente, puede haber gente insensata. Sin embargo, si eres medianamente consciente, si eres medianamente empático, comienzas a sentir una tremenda preocupación de que independientemente de cómo te sientes tú, traes un bicho, traes un virus que puede ser mortal para gente con la que entres en contacto. Y bueno, a mí me pasó de que estuve en contacto cuidadoso, distanciado y demás, pero por la propia actividad laboral, que por cierto hay que decir que es considerada esencial en términos del decreto de la declaratoria de emergencia, pues hay gente que tal vez no directamente ellos, pero que pueden cohabitar con gente que tiene todas las comorbilidades que ponen en riesgo la vida ante el COVID en términos de revisión estadística nada más. Y pensar que puedes contagiar a tu colaborador, que puede contagiar a su padre, pues eso es una carga que para alguien con un poquito de conciencia es muy pesada. O que a una persona que trabaja contigo, que tal vez tiene ciertas características personales que pudiera en términos estadísticos uno creer que está en mayor riesgo, pues es una carga pesada. Es decir, uno obviamente no quiere enfermar, pero tampoco quiere hacer enfermar a nadie. Y cuando te das cuenta que ya lo tienes, pues empiezas a recapacitar de las decisiones que tomaste. Obviamente ya con la certeza de tengo COVID, la decisión de si haber empezado el 6 de julio, pues tal vez la hubiéramos hecho distinta. Déjenme decirles también que a pesar de tener meses toda la pandemia en términos de mi trabajo profesional, compartiendo información sobre qué es el COVID, sobre entender qué tenemos que hacer, sobre las medidas, fui profundamente ignorante respecto a las pruebas rápidas. Hay pruebas rápidas en el mercado, es decir, los laboratorios están haciendo pruebas que son pruebas de anticuerpos. Yo me la hice el lunes, que era el cuarto día, siendo así estricto, era el cuarto día que presentaba síntomas. En el laboratorio me dijeron, comienza a arrojar información después de la primera semana, no sé si quiera volver. No, yo me la quiero hacer. Y porque alguien me había dicho que no arrojaba falsos negativos, que arrojaba falsos positivos. Y pues como que se me olvidó todas las cosas que ha dicho Hugo López-Gatell, que han dicho aquí las autoridades estatales, y dije, no, con la prueba rápida lo podemos ir descartando. El lunes me hicieron la prueba rápida, el lunes 6 de julio, me confié con el resultado, pero hay que entender la prueba rápida, la prueba de anticuerpos. Hay dos tipos de anticuerpos, IgG e IgM, y uno de ellos, me confundo cuál es cuál, pero uno de ellos son los anticuerpos que empiezas a desarrollar en el momento que te empieza a atacar el virus. Son como los de la defensa inicial de tu cuerpo. Esos anticuerpos comienzan a desarrollarse y a aparecer en esta revisión sanguínea después de una semana de que tienes síntomas o después de una semana que te contagiaste, porque también pueden aparecer en los asintomáticos. Es decir, si tú te contagias el día 1, hasta el día 8, del día 1 al día 8, no van a aparecer nada en la prueba rápida. Y hay otros anticuerpos, que son los de memoria, que son los que te van a proteger hacia el futuro, los que te dan cierta inmunidad, que no se sabe por qué periodo, pero esos aparecen hasta la segunda semana y luego son los que permanecen a lo largo de algunos meses al menos en tu cuerpo. Entonces estas pruebas de sangre rápidas que hacen los laboratorios, que están autorizados para hacerlas y demás, pues sí te da cierta información, pero en el momento preciso, en la primera semana, no te dice absolutamente nada porque vas a salir negativo de los dos anticuerpos y tú puedes tener el virus. La única que te dice es la PCR que hacen las autoridades, en términos oficiales la hacen las autoridades sanitarias, que también hay laboratorios privados que la están haciendo, pero su resultado no es oficial y no es útil en términos de estadística y en términos de que te vayan a recibir en un hospital público para atenderte ya asumiendo el diagnóstico COVID con un resultado de un laboratorio privado, sino que te lo vuelven a hacer, pero las pruebas existen en el mercado. Y entonces, pues es importante entender esto. Lo otro que les quisiera contar al respecto, pues es lo que tiene que ver con la salida de la enfermedad.
la padeciste, y ahorita les cuento un poco cómo me fue en términos de síntomas, la padeciste, ya vas de salida, pero ¿en qué momento ya no representas un foco de infección? Esa también es una duda que uno tiene, retomando el tema de no ser un riesgo para el prójimo. ¿En qué momento ya estás libre? Entonces las autoridades nos han dicho, y los especialistas nos han dicho, el virus te dura más o menos 14 días. La vida del virus, y el virus o te mata o lo matas. Si no te mata, pues después de 14 días más o menos se asume que ya no lo tienes y que ya no eres contagioso, infeccioso, no tienes la capacidad de transmitir el virus porque ya no lo tienes en tu sistema porque lo derrotaste. Y la regla es 14 días. Ha dicho Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud en el Gobierno de México, ha explicado muchas veces que incluso esos 14 días es un cálculo conservador porque la mayoría de la gente después de los primeros 10 días ya no tiene síntomas y ya no tiene capacidad de contagio. Eso es lo que se ha dicho. Y ya que estás recibiendo atención y que pasas por esto, pues te dicen, pues tómate una semana más. Tuviste 2 semanas la enfermedad, más o menos, ya no la tienes, tómate una semana más para como de colchón, porque pues aunque en términos químicos, si revisáramos químicamente, sí podemos llegar a una ciencia exacta, los parámetros con los que se toman estas decisiones de salud pública pues no son una ciencia exacta, cada cuerpo es distinto y solamente con una prueba PCR, que es la del hisopo que te meten casi hasta el cerebro y hasta la garganta, puedes tener la certeza química de que tienes o ya no tienes la presencia del SARS-CoV-2. Entonces, en términos de política pública, de protocolo sanitario, se ha tomado la decisión en México, supongo que también por temas económicos, de lo que cuestan las pruebas, de no hacer pruebas de salida. Entonces, de seguir este protocolo de 2 semanas o tómate un poquito más. Eso es lo que normalmente se hace. La realidad del mercado es que, insisto, aunque tienen autorización del INDRE para hacer las pruebas, no tienen validez oficial en términos de que te sirva para que en el sistema de salud pública ingresen tus datos de que estás contagiado o te ingresen a hospitalización. Hay pruebas PCR en el mercado. Los laboratorios privados tienen autorización para hacerlas. Yo me hice una prueba PCR, es cara, más de como un salario mínimo mensual. Han ido bajando los precios, entiendo que al inicio de la pandemia costaban por ahí de 7,000 pesos, ya andan por ahí de 4. Pero existe esa prueba en laboratorios privados. Yo, por precaución y por darle la certeza a mis personas de contacto, me hice una prueba PCR para mostrar, para tener la certeza de que ya no había presencia viral en mis vías respiratorias y tener la certeza química de que no puedo transmitir el virus y poder estar aquí y que estén ya mis colaboradores en cabina y que no represente eso un riesgo para ellos, ¿no? Entonces es importante también entender para qué nos sirven las pruebas. Les cuento otra cosa, me hice también la prueba de anticuerpos ya de salida y en la prueba de anticuerpos, para que vean lo poco que te dice o las incertidumbres que genera la prueba rápida o prueba de anticuerpos, en esa yo salía, el mismo día me hice el sábado pasado estas 2 pruebas y el mismo día se me tomó la muestra y en la PCR salí sin presencia del virus en las vías respiratorias, es decir, ya no tengo el virus, ya no lo puedo contagiar. Pero en la prueba rápida, la de anticuerpos, no solamente estaban los anticuerpos de memoria que indican que ya lo tuviste en algún momento en los meses pasados, sino todavía salía positivo en los anticuerpos en los de combate inicial. Es decir, yo todavía tenía anticuerpos como si estuviera combatiendo el virus cuando en realidad ya no tenía el virus. Y ese es el tipo de cosas que generan incertidumbre para tomar decisiones en términos médicos o personales simplemente con una prueba rápida o de anticuerpos. Por eso pues es importante entender bien estos detalles, porque cuando uno comienza a tener síntomas, cuando un familiar comienza a tener síntomas, uno quiere información
Uno quiere saber qué puede hacer rápido, puede generar cierta preocupación de voy al hospital regional universitario, no, pero ahí si no lo tengo tal vez me voy a contagiar, y es el tipo de cosas que nos cruzan la mente. Permítanme hacer otra pausa y de regreso les cuento un poquito cómo me fue en la parte de los síntomas, porque, bueno, a pesar de ser relativamente joven, relativamente sano, este bicho pega fuerte. No solamente a gente que uno supondría que no es tan saludable. E incluso yo conozco casos de gente en características generales, con más sobrepeso que yo, con más edad que yo, con hipertensión, con problemas de diabetes, que no les hizo ni cosquillas. Y a otros, en términos así de revisión clínica supuestamente más sanos, nos ha pegado fuerte. Entonces les quiero platicar un poco cómo me fue en términos personales para, pues sí, no es que los quiera asustar, pero sí concientizar sobre que es una enfermedad que no queremos tener y que no queremos que nadie de nuestros seres queridos tengan. Volvemos. Bueno, ya nada más para concluir esta crónica personal de cómo me fue con el COVID, les cuento un poquito en términos de síntomas. Les decía, empecé con un poco el día 1 de los síntomas, malestar corporal, día 2, malestar corporal y febrícula, día 3, malestar corporal generalizado ya más fuerte y fiebre ya arriba de 38 grados de temperatura. El día 4 creo que fue en términos de malestar general, que fue el primer día que retomamos el programa, el de mayor molestia. Y ese día 4, fiebre, dolor de cabeza, malestar corporal, pero un dolor corporal que nunca en mi vida había sentido. Y es difícil de explicar, y con gente que también ha padecido, coinciden en el síntoma, en la sensación. Un dolor corporal que decías, bueno, me duele todo el cuerpo, pues quiero reposar, descansar, ¿no? Intentar recuperarme. Te acuestas, la propia sensación de la presión de tu cuerpo con la cama, acomodándote como sea, pero no era un dolor puntual, intenso en una parte específica, como si te estuvieran encajando una navaja o algo, no. O sea, era el propio contacto te generaba un dolor generalizado, no puntual, no exactamente de me duele en el hombro, o sea, muy molesto. Es decir, no poder estar cómodo en tu cuerpo y no encontrar la manera de reposar. A mí me pasó que lo único que me hacía no estar sintiendo ese dolor era caminar. Entonces estuve como desquiciado en mi habitación caminando de un lado para otro horas. Y llega un punto en que dices, pues, o sea, como niño dices, ¿qué hago? Pues lloro, ¿qué hago? ¿No? O sea, a ver si se me quita. Ese día muy molesto. Obviamente cuando tomabas paracetamol, lo que sea, pues bajaba, pero bajaba un poco y bajaba un par de horas. Después de eso pasó el tema del dolor corporal tan fuerte, pero la fiebre seguía. Hubo días que la fiebre aumentó. Llegó el tema de la ausencia de gusto y de olfato, que es complejo, es un tema muy raro. Eso te hace que si de por sí por el malestar generalizado has perdido apetito, pues mucho más. O sea, sin gusto y sin olfato, comer pierde el sentido. Me pasó que me sentía mal, pues prácticamente no estaba cocinando, pedía a través de plataformas tecnológicas y demás que me llevaran a domicilio, y de pronto descubrí que una taquería que conozco y que me gusta ya estaba en Uber Eats. Pedí unos tacos como si hubiera comido cartón, horrible, no sabían a nada, o sea, nada, rarísimo. Bueno, eso, pero ese síntoma pues es medio anecdótico, pues, porque no es que en realidad te afecte o te haga sentir mal, nada más es una señal de que tienes COVID. Después de eso, empecé a recibir atención con un médico privado que, bueno, me recetó un montón de cosas que le agradezco muchísimo, porque en términos de sensación de bienestar o malestar, pues me levantó, me sacó del hoyo, pues estaba sintiéndome muy mal, como creo que
pues nunca me había sentido, tal vez en algunos días de enfermedad, de alguna infección, pero por menos tiempo, pero que pase toda una semana y sigas enfermo, yo no lo había pasado. Sin embargo, empecé a mejorar en términos generales, pero la fiebre seguía y surgieron los síntomas respiratorios. En algún momento llegó tos con flemas y comencé a sentir esta sensación, no al grado gravísimo de que me ahogara y de que me estoy muriendo, no puedo respirar, pero sí de agitarte muy fácilmente. Es decir, te mueves por un vaso de agua, te agachas por un zapato, bueno, que zapato, chanclas, ¿no? Para como uno estaba, ¿no? Y se te va el aire. Tratas de contestarle un mensaje a alguien que te manifestó preocupación, que cómo estabas, le tratas de grabar un mensaje de WhatsApp y te escuchas que después de 3 palabras se te va el aire y tienes que toser, no porque tengas tos, sino por como esa sensación de que se te acabó el aire. Y entonces ahí te das cuenta que y cuando el doctor me mandó a hacer una tomografía, te das cuenta del daño que tienen tus pulmones. Y lo que tiene que verse todo negro, de pronto te das cuenta que yo tenía en un pulmón como 1/3 y en el otro como, pues no la mitad, pero casi, se ve blanco, pues. Es decir, hay un daño en tus pulmones que reduce tu capacidad pulmonar, que reduce tu capacidad de respirar y que reduce el oxígeno que debe tener tu sangre, lo que puede afectar, pues, el funcionamiento de todo tu cuerpo. Parte de la indicación de los médicos era que pues consiguiera un oxímetro, que es un aparato que es una maravilla, digital, en el dedo te lo pones y te mide el porcentaje de oxigenación de la sangre, que entiendo, no domino el indicador, cómo se conforma y demás, pero entiendo que tienes que tener, lo normal es tener 99% y abajo de eso pues empieza a haber problemas. No sé qué representa el 99%, ¿no? Qué cantidad de oxígeno, no tengo idea. Y tampoco tengo idea cómo digitalmente te miden eso solamente metiendo el dedo a un aparatito con baterías. Pero así funciona. Y la indicación de los médicos era abajo de 93%, estás mal y te vas al hospital. Pues debo aceptar que un par de días metí el dedo en el aparatito, respirabas, dejabas que pasaran unos segundos y se nivelaba en 91-92%. Ahí la indicación rigurosa hubiera sido ve al hospital. Yo la verdad dije, margen de error. Me dijeron 93, 92, 91, da igual. Hubo una noche en que sí sentía dificultad respiratoria, no al término de me estoy ahogando y me voy a morir, pero sentía más dificultad respiratoria. Me puse el oxímetro, empezó en 90 y comenzó a bajar. 89, 88, 87... Creo que vi 86 y la verdad dije, ya no quiero ver, me lo quité. Dije, no sé dónde se va a estabilizar esto, no sé hasta dónde va a llegar. Y ahí sí pensé que podía haber iniciado el colapso de mis pulmones. Pero decidí que mejor me dormía y que ya vería, porque eran 11:30 de la noche, ya vería en la mañana qué sucedía. Desperté mucho mejor y de ahí me fui para arriba, pues, pero simplemente quisiera concluir este relato pues contándoles que una persona medianamente saludable sí te pega de manera tal que llegas a pensar y llegas a estar en la posibilidad de que esté en riesgo tu vida. Entonces ya termino aquí el relato, simplemente para decirles, no quieren arriesgarse, sean obsesivos con las medidas sanitarias, porque estamos en un momento que ya les platicaré, un momento complejo en términos sanitarios en el estado, donde hay hospitales que se están saturando y donde esto genera la posibilidad de que si enfermamos y requerimos asistencia médica hospitalaria, que no hay espacios para nosotros, y es algo que no queremos pasar. Es un virus complejo. Bueno, hasta aquí dejo el relato, vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos en entrevista vía telefónica al todavía director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, Héctor Mora Gómez. Entrevista. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24. Como les había dicho, hay algunos temas que en esta
pausa que hicimos por los motivos que ya comentamos, que no abordamos con ustedes ante la audiencia y que son importantes. Vino el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un par de semanas, hace 11 días para ser precisos, e hizo un anuncio importante aquí en términos de la política de seguridad relacionada con las terminales portuarias del país y con las aduanas del país. Anunció en Manzanillo, el 17 de julio pasado, que pasarían al control las aduanas y los puertos del país, al control operativo de elementos de las Fuerzas Armadas, es decir, de la Sedena y de la Secretaría de Marina. Esto implica cambios en los administradores de las aduanas y cambios en los directores de las administraciones portuales integrales. Después de eso, el presidente de la República ya ha anunciado incluso el nombre del marino que ocupará el cargo en API Manzanillo. Para platicar de todo ello, saludo con muchísimo gusto al capitán Héctor Mora Gómez, todavía director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo. Capitán, muy buen día, gracias por tomarnos la llamada. Miguel Ángel, qué gusto saludarte, saludos con Victorio, encantado de platicar contigo, con ustedes, a la orden. ¿Cómo te enteraste de esta decisión? ¿Te enteraste en la mañanera el 17 de julio o era algo que ya sabías que iba a anunciarse, capitán? Bueno, desde hace mucho tiempo, acuérdate que aquí ya hubo algunos almirantes que dirigieron el puerto, cuando estaba Mariano Sáenz Mendoza de comandante de la región, que luego fue secretario de Marina, y yo era director de API. Él decía que algún día iba a pasar eso. Bueno, sucedió, no le resultó bien la administración de Peña Nieto, y regresaron los civiles con Ovidio Noval y luego tu servidor. Pero desde que empezó esta administración del presidente López Obrador, ha habido constantes reuniones y posibilidades de que esto sucediera, ¿no? Así que no era sorpresa. Yo una semana antes me enteré que ya era casi un hecho que había cambio. Yo pensé que nada más se iba a ver aquí en Manzanillo. No nos dieron mucha información. Y bueno, ya pero en términos formales sí te enteraste en la mañanera, o sea, ya había mucho... No, yo me enteré, en la mañana fue el viernes, yo me enteré el martes. Ah, ok. Pero de ya que era una decisión tomada. De esta API y de las de Lázaro Cárdenas, la de Veracruz y de Altamira. Nada más, porque son las API más importantes, y bueno, esta es la más importante. Y bueno, yo lo tomé con tranquilidad, no tengo problema. Hoy te digo por qué no tengo problema. Y entonces, pero en la mañanera nos enteramos todos, porque no fuimos invitados la SCT a la visita del señor presidente, cosa que nos hizo muy extraño. Yo sí platiqué con él un día antes, lo saludé, platicamos un poco, pero nada más, nada formal. Y bueno, el día siguiente lo anunció. Sí nos sorprendió que dijera que puertos y aduanas pasan a la Marina. Pero bueno, ya estábamos más o menos con la idea de que iba a suceder tarde o temprano, porque pues las convicciones del presidente son así, son totalmente respetables, ¿no? Entonces, Héctor, empezó. ¿Cómo tomas esta decisión? O sea, ¿cuál es tu opinión de esta decisión de política pública? Mira, yo creo que es importante la seguridad, por supuesto. Se refiere mucho el presidente a la corrupción. Yo creo que ahí cada quien se pone el saco. A mí yo no me pongo el saco, por supuesto. Lo respeto, la manera como se expresa, pero yo no me pongo el saco. Perdón, hay confusiones ahí, no necesariamente de él, pero en general, cuando hablan de mercancías, pues la API no tiene nada que ver con mercancías, nosotros somos administradores portuarios. Las mercancías están en la aduana, y hoy tenemos en la aduana a Jesús Nava, que es un excelente administrador de la aduana, con que se puede trabajar muy a gusto en la comunidad portuaria también con él. Pero bueno, son decisiones. Pensábamos también cuando primero mencionó, si te acuerdas, a las aduanas. Sí, claro. Y luego las APIs. Y uno pensaba que tenía cierta confusión el presidente entre APIs y aduanas. Porque bueno, el presidente y mucha gente. O sea, cuando hablan de puertos, los que conocen un poco de APIs piensan que es API. Los que conocen de aduanas piensan que aduana.
o piensan que es el agente aduanal o el naviero, porque el puerto tiene muchas actividades importantes, ¿no? Pero bueno, luego sale que empiezan a haber pláticas ahí en México. Yo sí he seguido trabajando normal hasta el momento. Luego ya el sábado menciona que viene Salvador Gómez Mellón. Yo desayuné con Salvador por el miércoles y yo le decía que había posibilidades que fuera él, porque ella está en retiro y además le pidieron el currículum, ¿no? Y es una gente decente, es una gente de trabajo, es un gran amigo, pero es un muy buen militar, porque es un militar muy civil, un trato muy humano. Yo estoy muy contento de entregarle a él las riendas, porque Miguel Ángel, a la API querían regresar algunos que estuvieron, que hicieron una bola de situaciones muy complicadas. ¿Como quién o qué? No quiero decir nombres, pero es gente que fue la que me atacó al inicio de mi administración, que recuerdas que dijeron de mí de todo lo que podía, una bola de tonterías. Y bueno, esa gente quería regresar. A mí me da mucho gusto entregarle la administración al almirante Gómez Mellón, porque sé que va a ser en muy buenas manos, ¿no? Al final sales tú, ya que pase lo que pase, ya no es asunto tuyo, pero me da mucho gusto el hecho de que sea el almirante. ¿Pero Gómez crees que Mellón. es una decisión equivocada el paso del control de las Mira, APIs a militares? ¿O no quieres fijar postura? Yo no quiero desactualizar posturas, porque a lo mejor es correcto, ya lo veremos con la historia. Yo respeto las decisiones del presidente, agradezco la gran oportunidad de haber regresado a la API, todo lo que sucedió este año y medio, que aunque fue un año muy corto, hicimos muchas cosas muy bonitas, muy padres, ¿no? Y ahorita platicamos de lo que se hizo y de lo que te faltará por hacer o que quedó inconcluso, pero me gustaría preguntarte, decías, había dichos y planteamientos y lecturas sobre cosas de actos de corrupción y demás en la propia decisión que se anuncia, y dices, yo no me pongo el saco, pero es un tema fuerte cómo argumenta la decisión. Es decir, necesito cambiar quien controla la aduana y quien controla API por motivos de seguridad. Como si ustedes participaran... Y no digo que yo lo crea, lo digo que es una lectura que se puede hacer de la decisión, como si ustedes participaran de facilitarle al crimen organizado la operación al interior del puerto. Eso puede entenderse de la decisión. Eso puede entenderse y créeme que veo esa posibilidad. Pero bueno, son decisiones que ahora sí que uno no puede nada más que acatarlas, porque es el presidente y uno solamente es el director del puerto, que aunque es un cargo con mucha responsabilidad, pues eso es, soy el director del puerto y nada más. Entonces, ¿pero no sientes que te están en la decisión acusando de algo gravísimo? No, a mí no me están acusando, no, yo no lo veo así, no, para nada. Mi lectura es, metamos a la gente de la Armada para que ellos puedan tener más control en cuanto a mercancías y demás, que eso es la aduana. La API no tiene nada que ver, pero la API sí puede tener que ver en la cuestión de ingreso de personas que a lo mejor llevan una mala intención. Entonces yo en el fondo lo que pienso es que, bueno, a lo mejor le va a funcionar. Me preocupa que en una sola cabeza, como es el secretario de Marina en turno, no me refiero al actual en general, pues esté la aduana, el puerto y Marina Mercante. Me parece que es demasiada, no sé, yo lo que veo es que para mí es mejor que estén separadas de diferentes instituciones para que entre todos se cuiden, ¿no? Pero bueno, insisto, es una decisión tomada, es totalmente respetable. Espero que le resulte al presidente esta idea, por el bien de México, que le resulte. Y por otro lado, el saber que viene Chava Gómez Mellón al frente, que lo conozco, que es una gente honesta y es una gente decente, pues eso me da mucha tranquilidad por el puerto, ¿no? Y gente con arraigo local, pues, ¿no? Que no también que es muy importante. Él es de Manzanillo, con muchísima experiencia en sus actividades militares, pero que ya tiene aquí 1 año y medio también como yo, llegamos casi juntos, hemos convivido mucho,
ha ido a la oficina desde que llegué, o yo lo voy a ver. Entonces él sabe lo que está pasando en el puerto, sabe todo lo que hacemos, porque además en muchas ocasiones nos reunimos con las diferentes autoridades, en este caso él, pero igual Capitanía, igual aduanas, entonces está involucrado. Esa es una gran ventaja, que yo le veo. Capitán, ¿me aguantarías en la línea unos segunditos, una pausa de unos segundos nada más para... Vale, con mucho gusto, Miguel Ángel. Regresamos. Seguimos conversando con el capitán Héctor Mora Gómez, director todavía de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo. Capitán, platicabas, hacías referencia a todos los ataques que sufriste a tu llegada a API Manzanillo. En estos propios micrófonos, recordarás, platicamos al respecto, incluso recuerdo conversamos con un senador panista que había lanzado una serie de ataques y medio desnudamos, que no sabía ni de lo que estaba hablando, y todo eso se daba en un contexto de una pugna empresarial entre dos intereses empresariales que buscaban una autorización para instalar una terminal de combustibles en API Manzanillo. ¿En qué quedó ese caso entre Porter y FGC o cómo se llama? Pues mira, sigue la situación similar, porque resulta que la manera como el director anterior manejó las cosas deja en duda si en realidad fue correcto o no. Hay que decir que sí, pero se salió de mis manos, porque eso ya lo están viendo en México, inclusive en un plan de juzgados, entonces ya no... ¿Pero cuál es el estatus jurídico? El estatus jurídico es que... ¿Fluidos y líquidos a granel tiene la concesión o no? No, todavía no. Bueno, sí y no, sí la tiene, pero todavía no puede empezar hasta que no se prueben algunos puntos por parte de la autoridad judicial, ¿no? Pero ese ya es un asunto que se salió de la API, se fue a México y... ¿Pero está en un juzgado, en amparos o demás, o está en una revisión administrativa de un expediente de corrupción? Está en un juzgado, pero pues insisto, pues eso yo hubiera querido que se resolviera ya. Al final al puerto como tal, como puerto, le interesa una terminal para líquidos, ¿no? No importa quién la maneje para nosotros, ¿no? O sea, a mí no la marca es lo de menos, sino que tengamos una terminal. A mí me urge, o al puerto, pues me urge esa terminal. Desafortunadamente, ese peloteo, no solamente entre las empresas, sino la indefinición de algunos temas por parte de los juzgados, nosotros lo que hacemos es mandar toda la información que nos van pidiendo, ¿no? Eso fue algo que fue en la administración anterior al servidor. Entonces, pues ahí están las cosas. Al momento todo. ¿En ese tema algo que aclarar, capitán? No, aclarar no, pero mira, los ataques que hicieron vinieron de varios lados. Uno de ellos puede ser ese. Lo que sí me queda claro que fue gente de Colima que tienen intereses mezquinos sobre el puerto. Y no les funcionó, porque lo que dijeron pues fueron puras tonterías, que era fácil demostrar que estaban mintiendo. Y aquí sigo. Mi salida obedece a un cambio de estrategia política en relación a los puertos que viene desde la presidencia. No tiene que ver con un trabajo dudoso o mucho menos, ¿no? Y cuando se refiere el presidente a cuestiones de corrupción, pues mira, lo respeto, y como te digo, a mí no me queda el saco, yo encantado entrego, y además, mira, yo en febrero me hicieron mi prueba de confianza. Ahorita se le están haciendo los directores que van a entrar, aunque sean militares, se las hacen. Son pruebas muy complicadas, son 2 días de 8 horas diarias, se conectan por todos lados, aparatos, etc. Y pasé mi prueba de confianza, porque soy gente de confianza, ¿no? ¿Te quedas en Manzanillo, capitán? Sí, claro, yo soy de Manzanillo, yo tengo 35 años en Manzanillo. Me buscó el embajador de Filipinas, que me está dando la posibilidad de regresar al consulado. Tengo mis propios proyectos, tengo 61 años, tengo mi vida hecha. Recupero de alguna manera, por decirlo así, mi libertad, porque dirigir algo tan importante como el puerto más importante del país,
pues te imaginarás que no te da tiempo a veces de ver a no te da tiempo de ver a la familia ni de hacer un paseo personal, porque materialmente es un trabajo muy absorbente. ¿Entrega sin preocupación? No, bueno, va a ser una entrega bonita, una entrega transparente, una entrega entre amigos, pero institucional. Y algo muy bueno es que los gerentes se quedan, según me comentó el mismo Salvador Gómez Mellón. El equipo de la API, que es un gran equipo, se quedan, y ya él en unos meses dice, ya veré si algún cambio veo necesario, pero además él los conoce, porque insisto, hemos convivido todos. Entonces, y yo voy a seguir aquí, él sabe que voy a seguir aquí, así que... ¿No tienes ninguna preocupación por las revisiones que vengan con el cambio de estafeta? No, mira, la otra vez que dirigí el puerto, en 2003, 2004, 2005, 2006, tuve 11 auditorías, Miguel Ángel, y en todas salí muy bien. Por ahí un diputado que estaba, ahí me mandó a hacer muchas auditorías, porque bueno, insisto, cuando tienes una responsabilidad de estas, salen enemistades, salen envidias, pero bueno, eso es parte del trabajo, va incluido, ¿no? La parte pública, pues ni modo, que es un hombre público, por lo que manejas, pero salí muy bien. Y ahora igual va a suceder. ¿Crees ¿no? que toda esta campaña de ataques en tu contra que decías impulsada por intereses mezquinos, algunos locales, que también podía tener que ver con el tema que platicamos de la terminal, etcétera, ¿crees que al final todos esos intereses provocaron esta decisión y terminaron tumbando a Héctor Mora? No. Sabemos muy bien, tú iniciaste en la entrevista hablando de las decisiones del presidente en relación a pasar los puertos de la STP a la Armada de México. Y bueno, pues lo que obedece es eso. Yo tengo una excelente relación con el secretario que ya salió, Jiménez Cruz, con el coordinador. El presidente, si te acordarás, en las mañaneras de aquella época, pues salió a defender la posición. No. Y mira, aquí lo más importante para mí, Miguel Ángel, es el sentir de la comunidad portuaria, porque son ellos a los que me debo, por un lado. Y por otro lado, lo que se hizo hacia la ciudad, que ahí está, ¿no? Entonces, pueden haber críticas, las hay, las seguirá viendo, y no pasa nada, pero en el fondo lo importante es cómo está trabajando el puerto, cómo está trabajando la comunidad portuaria, que la formamos en septiembre del año pasado, se formalizó la AC. Somos la comunidad empresarial más importante de la región, porque además ahí están cámaras empresariales integradas en la comunidad portuaria. Entonces, yo soy el presidente de la comunidad portuaria. Por supuesto, ya presenté mi renuncia, porque creo que debe de ser otro. Yo quedo como consejero. No necesariamente tiene que ser el director de la API, puede ser uno de los miembros. Ahorita a las 9 tengo la reunión con ellos para empezar a manejar eso. Me piden que me quede, pero yo creo que no, porque además voy a estar viajando algo, entonces se me va a dificultar estar en todas las reuniones. Pero no, nada tiene que ver. Esos ataques dejaron de ser. Sí, eran algunos ataques muy leves o muy parte de la operación o lo que sea, pero no salgo por eso, sino queda muy claro por lo que sale, ¿no? Estimado Héctor, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿De salud ya estás bien? Bien. ¿Superado el COVID? Bien, ya, ahorita las cosas que traigo tienen que ver con el aire acondicionado y otras cosas que luego me sucede. ¿Superado el COVID? Sí, ya me dieron de alta, tengo mi documento de alta. Pues ya somos dos. Ya somos dos sobrevivientes. Ah, tú también, Sí. pues qué bueno, mira. Pues te agradezco mucho tu tiempo, la información, los puntos de vista que compartes con el auditorio en un momento que entiendo que en términos profesionales es complejo, sobre todo por cómo se anuncian y las lecturas que pueden Pero hacerse. estoy contento, Miguel Ángel, estoy satisfecho, y la vida es de ciclos. Este ciclo termina, pero yo sigo más en lo personal, en lo empresarial. Tengo mis hijas, mi nieta. No, hombre, tengo muchas cosas muy padres que quiero aprovechar. Pues estaremos al tanto, mucho éxito en lo que venga y gracias por la información. Muy buen día. Un placer. Saludos. Héctor Mora Gómez, director de API Manzanillo, hasta fin de mes llegará
el hoy comandante de la 6ª Región Naval, Salvador Gómez Mellón, llegará a ese puesto. Vamos a hacer una pausa y de regreso estará con nosotros el gobernador del estado, Ignacio Peralta Sánchez, vía telefónica. Gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 15 minutos ya, y saludo a través de la línea telefónica de Informe 24 al gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. Gobernador, muy buen día. Yo, Miguel Ángel, gracias por la entrevista, te saludo con gusto, a ti, a quienes nos escuchan, muy buenos días a todos los colimenses, estamos aquí a tus órdenes, Miguel Ángel. Gobernador, desde el día de ayer, en la información que diariamente comparten las autoridades sanitarias del estado, la secretaria Leticia Delgado, en estas videoconferencias mañaneras, y bueno, en un mensaje que difundes también por la noche a través de un comunicado, pues expresan la compleja situación que estamos viviendo con la pandemia en términos de ocupaciones hospitalarias. Han dejado claro que en algunos momentos del fin de semana hubo saturación en algunos hospitales, es decir, ya no había camas COVID para recibir a pacientes COVID. Y lo que quiero preguntarte es, ¿cuál es la situación? Porque vemos en la estadística que recopila la Secretaría de Salud Nacional, pues que habría 1/3 de las camas, pero hay hospitales que se están llenando. ¿Qué tan grave es la situación y qué se está haciendo para buscar atenderla? Mira, lo hemos dicho desde el principio, Miguel, nuestra principal preocupación era siempre que los hospitales se saturaran y que esto pudiera colapsar al sistema de salud. No estamos en el colapso del sistema de salud, pero sí estamos experimentando niveles importantes de saturación. Hay que entender que la saturación es un concepto dinámico porque pues constantemente están dándose de alta pacientes, o sea, estamos cerrando casos, la gran mayoría de manera afortunada por recuperación. Sin embargo, pues también tenemos casos cerrados por lamentables fallecimientos, personas que están perdiendo la vida por esta enfermedad, y eso, bueno, pues va desocupando camas, pero inmediatamente se vuelven a ocupar en función a nuevos contagios y nuevos pacientes. Experimentamos el fin de semana ocupaciones pues, prácticamente del 100% en todo el sistema integral de salud. Cuando digo integral me refiero pues no solamente a las camas o a los espacios que tenemos como gobierno del estado. Nosotros administramos el Hospital General de Manzanillo, de Tecomán, el HRU aquí en Colima, etcétera, sino también a los espacios hospitalarios que se han venido habilitando en el IMSS y el ISSSTE de acuerdo a un programa de reconversión. Hace 4 meses teníamos muy claro, en primer lugar, cuántos espacios teníamos. Son espacios que se conocen como IRAG, que son infecciones respiratorias agudas graves, es para tratar neumonías, o sea, son espacios que básicamente tienen 3 características, ¿no? Es un espacio hospitalario que requiere una paciente con algún problema respiratorio. En segundo lugar, aquel espacio que tiene un ventilador no invasivo, es decir, básicamente son los de careta. Y en tercer lugar, aquellos que ya tienen un ventilador que es invasivo, que es cuando ya los pacientes se encuentran en estado crítico, ¿no? Es un concepto dinámico, estamos en una situación compleja, ya en niveles del 100%, y esto se da básicamente a partir de la dinámica que se observa en los contagios a partir del 1 de junio. Durante marzo, abril y mayo, pues habíamos sido relativamente exitosos en mitigar y contener el contagio. Los contagios se aceleran, eso es muy, muy claro en las estadísticas, se aceleran a partir de junio, que se empieza a dar la movilidad de acuerdo al modelo del semáforo, ¿no? Y en el último par de semanas, muchísimo, pues. Sí, porque hay un crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial se empieza a registrar a partir de los primeros días de junio, que se empieza a dar la movilidad, y esto va con base en ese comportamiento, es decir, hacia adelante va a haber más y lo va a haber más. Si es que no, aplicamos de forma estricta el cumplimiento de las medidas
que se han establecido en el Consejo Estatal de Protección Civil. Gobernador, para entender si nos estamos acercando al 100% de ocupación, lo que entiendo que es un concepto muy dinámico, nada más que creo que tal vez falta algo para entender por qué en la estadística federal, pues aunque es dinámico, a lo largo de este fin de semana donde nos dices que en el sistema que ustedes coordinan, incluyendo, es decir, las instituciones federales, se llegó a momentos de saturación, porque a lo largo del fin de semana en la estadística federal sigue marcando pues como si hubiera un tercio de camas disponibles? ¿Dónde están esas camas? Bueno, probablemente se refieran a algunos de los tres conceptos de las camas disponibles en áreas COVID. En áreas COVID, como te lo había comentado, tenemos no solamente el concepto dinámico, sino la clasificación de tres tipos de camas. Aquellas que no tienen ventilador, lo que es un paciente COVID que tiene el contagio, que es un positivo, que debe de tener todos los cuidados necesarios para un paciente COVID, pero que no requiere ventilador, y aquellos que ya necesitan un ventilador que puede ser invasivo o no invasivo. Nosotros ya no tenemos en este momento camas que puedan ser atendidos con ventiladores invasivos. Hemos tratado de incrementar el número de camas con ventiladores invasivos. Es otra clasificación de la dinámica de este indicador en la función. Por ejemplo, el día de ayer, de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la subsecretaria Marta Delgado vino y entregó 10 ventiladores para atención invasiva. Ya habían entregado 15, llevamos 25 por parte de Relaciones Exteriores, y esto también va incrementando la capacidad y hace el concepto dinámico. Pero nosotros nos referimos a la capacidad que tenemos de camas con atención de terapia intensiva, de cuidados intensivos, que quiere decir que tienen un ventilador invasivo. Gobernador, y bueno, ¿cuál es el mensaje a la población ante esta situación? Porque digo, más allá del último día y de que si el domingo hubo pocos casos porque no se alcanzaron a registrar los del IMSS y demás, vemos un crecimiento, como tú decías, exponencial. Entonces, la lectura es, si estamos ya sin espacios, acercándonos y en momentos sin espacios, y esto sigue creciendo, pues la conclusión es muy preocupante. Es muy preocupante, Miguel. Yo no quiero, en primer lugar, alarmar a nadie, pero tampoco quiero ser poco realista. La situación es preocupante. Hay un crecimiento exponencial y se da, como te lo comenté, a partir del incremento en la movilidad. El binomio entre la economía y la salud es un binomio que nos preocupa. Ciertamente la gente necesita salir a trabajar. Lo único que queremos es una movilidad regulada. El problema es que la gente, una gran cantidad de personas, sí está siguiendo las medidas. Yo se los reconozco, se los agradezco, pero lamentablemente mucha gente no. Yo, cuando tengo la necesidad de salir, como el día de ayer que fuimos al almacén central a pues verificar la entrega de estos ventiladores, paso por la calle y estoy en un semáforo esperando el alto, etcétera, pues veo a mis lados y mucha gente no está cumpliendo con los protocolos ni con las medidas, no usan cubrebocas, que es lo más importante. Lo único que pedimos es usar un cubrebocas, no estamos pidiendo las perlas de la Virgen, es algo muy sencillo, usar un cubrebocas, y con eso se protegen ellos, pero también protegen a los demás, porque este es un tema de interés colectivo. Hasta el presidente Trump en Estados Unidos, que se negaba a usar un cubrebocas, ahora lo está usando y va más allá de eso. Dice que es un acto de patriotismo utilizar el cubrebocas. Necesitamos que la gente cumpla con los protocolos y con las medidas. Ya el foco de la pandemia se nos trasladó a Tecomán. En Manzanillo tenemos 677 casos positivos históricos, muchos de ellos ya están recuperados, muchos de ellos ya no tienen COVID, pero Tecomán va un poco más allá de la mitad de esto, tiene 372. Cuando el foco de la pandemia era Manzanillo, ahorita es Tecomán en cuanto a la dinámica, es decir, a cómo se está moviendo el número de casos. Ya tiene más casos activos, ¿no? Sí, ya tienen más casos activos, y tenemos además, pues, que en los últimos días, de manera consecutiva, Tecomán ha presentado una mayor cantidad de contagios diarios que Manzanillo. Es decir, es donde se está acelerando. No tenemos que ver el dato histórico, sino ver el dato dinámico de los últimos días, y la problemática en este momento la tenemos en Tecomán. Gobernador, y creo que, se puede atender el problema por dos vías, ¿no? Por la oferta
de espacios hospitalarios y por la demanda de espacios hospitalarios. Ahí el mensaje en cuanto para buscar reducir la demanda, decías, no quiero alarmar a nadie, pero también tengo que hablar con realidad. Estamos ante la posibilidad de que la gente llegue y en los espacios hospitalarios, públicos y privados seguramente, les digan, no tenemos espacio para atenderte. Por supuesto que sí, estamos ya ahí, ese es precisamente nuestro temor, lo habíamos dicho en muchas ocasiones desde hace varios meses, cuidemos los contagios porque no queremos saturar ni colapsar el sistema de salud, no queremos vernos en la penosa necesidad de decirle a un paciente grave, crítico, que no hay espacio, que se regrese a su casa y que esperemos una difunción para tener un espacio disponible a atenderlo. Eso es prácticamente mandar a la gente a morir a su casa. Ya la probabilidad de sacar adelante a un paciente crítico que no puede tener atención, si teniendo atención con un ventilador invasivo, es probable que no salga, si lo mandamos a su casa sin atención porque no hay un espacio disponible, pues es prácticamente seguro que no va a salir adelante. Es una situación dramática, es una situación dura, difícil, pero es una realidad y lo tengo que decir con toda su extensión. Y es importante por el lado de la oferta, como tú bien dices, incrementar nuestra capacidad hospitalaria. Nosotros lo hemos anunciado, hemos comprado ventiladores, estamos muy cerca de cumplir al 100% nuestro compromiso de acuerdo al plan de reconversión hospitalaria de lo que nosotros nos tocaba hacer como gobierno del Estado, pero no es posible ganarle con la oferta a la pandemia. Tenemos que también atacar por el lado de la demanda, no tenemos el recurso suficiente como para poder atacar este programa por el lado de la oferta. Es necesario que la gente coopere y es necesario que la gente cumpla con las medidas que ha recomendado la Secretaría de Salud y que están aprobadas por el Consejo Estatal de Protección Civil. Gobernador, entiendo que siguen los esfuerzos, nos relatabas ya, por ejemplo, este donativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, creo que también hay una parte de una fundación privada y demás que anunciaron el día de ayer. Supongo que esos se tienen que poner a listar para que pues esté ya un espacio disponible con estos ventiladores. Entiendo que tenían ya también un trabajo avanzado para ampliar el área COVID con ventiladores en el Hospital Regional Universitario. ¿Cómo vamos en este esfuerzo, aunque pueda ser insuficiente, pues, pero por incrementar la capacidad? Mira, nosotros tenemos un programa para reconvertir camas para COVID y te insisto, estas camas tienen 3 clasificaciones: sin ventilador, con ventilador no invasivo y con ventilador invasivo. De 93 camas, empezamos muy bajos, andábamos básicamente en 16 hace 4 meses, vamos ahorita en cerca de 70, ya vamos acercándonos a los 80 con los 10 ventiladores que nos donaron ayer. Nosotros hemos comprado 45 de estos ventiladores, esos son los que hemos adquirido con gobierno con dinero del gobierno del Estado. La diferencia nos los han donado pues diferentes instituciones y también el sector privado, la iniciativa privada. Estamos pues a unas cuantas camas de llegar a lo que nos corresponde a nosotros como gobierno del Estado. El IMSS y el ISSSTE también tienen su plan de reconversión hospitalario, habría que preguntarle a ellos cómo van en el cumplimiento de este plan, pero insisto, estamos pasando con momentos muy complicados en materia financiera. Hace, 15 días aproximadamente se autorizó de manera muy polémica un crédito en el Congreso del Estado, del cual se van a destinar cerca de 180 millones para la batalla, para la lucha contra el COVID, pero por procesos jurídicos y administrativos, ese dinero bien nos vamos a tener acceso a él hasta finales de septiembre. Eso es importante decirlo. Sí, ¿hay un proceso de licitación que ya comenzó o no? No, estamos ahorita agotando el plazo para una posible acción de inconstitucionalidad, que es un tema de carácter jurídico, y la Secretaría de Hacienda no va a registrar el crédito, sino hasta que se haya agotado ese plazo, que va a ser hasta el 10 de agosto. Posteriormente tiene que hacerse el registro del crédito y finalmente la licitación. Yo creo que a finales de septiembre o principios de octubre vamos a tener ya la liquidez derivada de ese crédito. ¿Te preocupa que la Secretaría de Hacienda pudiera no autorizar el registro del crédito? No, si pasamos el periodo de la acción de inconstitucionalidad,
ya no va a haber impedimento ni técnico ni legal para que proceda el registro. Tenemos muy buena comunicación con la Secretaría de Hacienda y básicamente lo que todos estamos esperando es que pase el periodo de la acción de inconstitucionalidad. Regresando al tema de la aumento de la capacidad hospitalaria, o sea, vienen anuncios en los próximos días, entiendo que no estamos como para corte de listones ni nada de eso, pero es decir, están ya en puerta sumarse más camas en términos puntuales, algo que nos pudieras relatar de este proceso para llegar al 100% del plan de reconversión hospitalaria que se trazaron. Sí, a ver, hay algo que es muy importante, Miguel, que lo quiero decir con toda claridad. El problema que se ha venido dando con el COVID se ha generado la perspectiva o el diagnóstico de tener un problema respiratorio y todos nos hemos enfocado al tema de los ventiladores. El problema de los ventiladores fue un problema mundial. No había ventiladores en ningún lugar del mundo, hubo una batalla, una lucha por los ventiladores, se encarecieron el doble o el triple de su valor, pues obviamente con la demanda incrementó el valor. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en realidad estamos enfrentando un problema de coagulación y un problema de inflamación, de tal manera que se están haciendo todos los análisis para que podamos fortalecer la estrategia del cuadro clínico con base precisamente en este nuevo diagnóstico. Lo que creemos es que no debemos de mandar a la gente con paracetamol a su casa y pedirle que nos avise para darle un espacio hospitalario cuando ya empiece a tener problemas de respiración. Me parece que ese es un tema que está en análisis y que pudiera resultar erróneo. Lo que necesitamos es, intervención temprana y oportuna, identificando un caso positivo con un tratamiento anticoagulatorio y antiinflamatorio. Ese es un tema que nos llevaría, a tomar decisiones en este momento, no necesariamente de comprar más ventiladores, sino de fortalecer este cuadro clínico con la prescripción médica que de ahí se derive. Es un virus nuevo. Es decir, evitar que se agraven los casos, detectándolos prontos y atendiéndolos bien pronto. Sí, a ver, la autoridad en la materia sanitaria con una pandemia es el gobierno federal, eso lo quiero dejar muy claro, y nosotros hemos intentado de seguir las indicaciones que en esta materia, la lucha contra la pandemia, nos da el gobierno federal, que nos está diciendo en este momento que cuando haya un caso positivo, pues lo mandemos a su casa con paracetamol y que le demos atención hospitalaria cuando tenga problemas respiratorios. Esa es básicamente la instrucción. Sin embargo, creemos, con base en análisis nuevos, con base en información nueva, que eso nos está generando una alta tasa de letalidad. Cuando el paciente ya llega con un problema respiratorio, su probabilidad de salir adelante cada vez es más baja y por lo tanto lo que se requiere es atención temprana y oportuna con un cuadro clínico distinto. ¿Y entonces qué están haciendo entendiendo esto que nos mencionas? Fortalecer ese cuadro clínico con los medicamentos necesarios para la aplicación temprana en el hogar, vigilancia ambulatoria de un problema de coagulación y de un problema de inflamación. Perfecto. Complicada la situación, gobernador, y en esto entiendo que aunque quien lleva la batuta en términos de la política pública a seguir es el gobierno de México, pues ya en el aterrizaje de la coordinación de la atención sanitaria en los estados, pues sí es el gobierno estatal. ¿Cómo ha fluido esa coordinación entre las instituciones de salud estatales y federales, gobernador? A ver, aquí en lo local, en cuanto a la coordinación, hay una extraordinaria coordinación. O sea, nosotros hablamos permanentemente con las autoridades del IMSS y del ISSSTE, nos repartimos de alguna manera los casos. Ellos, en sentido estricto, deberían de estar atendiendo solamente derecho a audiencia y nosotros en los hospitales estatales población abierta. Sin embargo, hay comunicación y nosotros estamos atendiendo también mucha población con derecho a audiencia y ellos están atendiendo población abierta. Estamos viendo dónde están los lugares, qué equipo se tiene y estamos en constante comunicación. ¿Y ha habido traslados entre pacientes que estaban en el ámbito estatal al federal y viceversa? Es decir, ¿se están ayudando en términos de disponibilidad de espacios y así? Sí, o si de plano una clínica, por ejemplo, del IMSS ya no tiene espacio, me habla a mí
y me manda al paciente y nosotros lo atendemos instalaciones estatales y viceversa. O sea, ahí sí hay coordinación y comunicación, pero ahí estamos hablando del trabajo en la trinchera, es decir, en el día a día y en cómo nos acomodamos y cómo atendemos los pacientes. Ahora, hay otro tipo de comunicación que tiene que ver con la definición de la política pública, y eso lo tenemos con el gobierno federal a nivel nacional, a través de videoconferencias que todos los jueves se conectan prácticamente la mayoría de los gobernadores, y ahí es donde sí tenemos diferencias, debates álgidos, se hacen críticas, algunas cosas sí coincidimos y vamos juntos. Yo reconozco y lo digo con toda claridad, no he ido con todo. Por ejemplo, cuando se cerraron las escuelas, pues yo cerré las escuelas una semana antes, estamos hablando de marzo, que la instrucción de cierre de escuelas que dio el gobierno federal. En fin, ha habido el uso de cubrebocas. Nosotros desde el principio dijimos que era obligatorio y necesario, y bueno, pues el gobierno federal seguía reconociendo hasta hace muy poco que no era necesario. Ahora ya dice que es necesario, pero el presidente de la República dice que no y no lo usa. En fin, ha habido una serie de señales que no van en la misma dirección, eso nos ha dificultado mucho el trabajo, pero bueno, pues estamos nosotros muy claros que lo que está en juego es la vida y la salud, y en ese sentido, como también lo dije desde el principio, prefiero exagerar, prefiero que me califiquen de exagerado, y prefiero que quede muy claro que no vamos a regatear nada, ningún esfuerzo por proteger la vida y la salud, aunque después me digan que exageré, pero prefiero en ese sentido que me digan exagerado que tener una mortandad. Ya México pues está prácticamente en el tercer lugar a nivel mundial, con más de 400,000 infectados y alrededor de 45,000 muertes. Es una tragedia, ya es una de las principales causas de muerte en este país, y lo que se necesita pues es seriedad en el combate de esta pandemia y no shows mediáticos que se dan a nivel nacional. Gobernador, ¿hay alguna área de oportunidad puntual en cuanto a la coordinación, ya sea en esas reuniones con las autoridades federales más de escritorio y de videoconferencia, o ya sea aquí en la talacha de la primera línea de batalla de los médicos y los hospitales? Yo creo que sí, yo creo que la atención oportuna, es decir, cambiar el diagnóstico, cambiar el cuadro clínico, empezar a entender que estamos frente a un problema distinto al que se ha venido tratando de atacar durante los últimos meses. Estoy seguro que nos va a generar pues una reducción importante en la tasa de letalidad. También la estrategia integral. El gobierno federal le ha apostado básicamente a un problema de mitigación. Sin embargo, la estrategia integral de ataque a una pandemia, de combate a una pandemia, incluye también medidas de contención, de supervisión y de control, y esas pues prácticamente no se han implementado a nivel nacional. Aquí en Colima sí hemos implementado algunas, como el tema de los filtros sanitarios, que tiene que ver con un control a la migración. Sin embargo, bueno, pues no ha sido una instrucción federal, al contrario, ha sido una instrucción local que ha sido criticada o atacada por autoridades federales. En fin, sí hay áreas de oportunidad. Yo lo que creo es que necesitamos claridad en el diagnóstico, en el cuadro clínico, y en la atención temprana. La atención oportuna es fundamental para bajar la tasa de letalidad. Y bueno, por último, y digo, entiendo que estamos siendo reiterativos, pero creo que sería importante que la sociedad escuchara tu mensaje de preocupación sobre el tema de crecimiento de los casos y de la capacidad que se tiene el sistema hospitalario estatal y federal para atenderlos. Es importante la participación de todas las autoridades de los 3 zonas de gobierno, sobre todo a nivel municipal. Es importante el uso de cubrebocas, es importante que la gente siga los protocolos, que no nos lleve a las autoridades a ser coercitivos, ¿sí? A multar, a detener a la gente por no usar cubrebocas, sino que lo haga consciente, con la convicción plena de que es necesario para proteger su salud y de todos los demás. Que los contagios están incrementándose de manera exponencial y que ya tenemos en algunos momentos, con este concepto dinámico, saturación en los hospitales. Puede darse el caso que alguien llegue, pida un espacio hospitalario y no lo haya, ¿sí? Para atención de COVID, que es un problema serio, es un problema con el cual estamos lidiando, es un problema que afecta a la salud y la vida, y que es importante que todo el mundo haga conciencia para que todo el mundo se sume, coopere y nos ayude a detener esta espiral
de crecimiento exponencial en los contagios. Pueden darse imágenes o historias muy trágicas, gobernador, ¿no? Muertos en las salas de espera, en las calles o en las casas. O en las casas, esas imágenes circularon de otros países como Italia, como España, Ecuador. en imágenes dramáticas, tristes, y sin embargo ahorita pues estamos ya muy por encima en el número de muertes que registró Italia y España. Sí es cierto que son poblaciones mucho más pequeñas que lo que somos los mexicanos, pero el problema era ejemplar de lo que no debía de hacerse, de cómo debía de atacarse, y sin embargo México ya está peor, ya estamos en prácticamente en tercer lugar a nivel mundial, y esto pues es una tragedia que, como yo lo he dicho antes, parece que nadie quiere ver. Y la gente como que por algunas actitudes pues en su comportamiento de reuniones y demás, hay gente que no asume la seriedad del problema, ¿no? Sí, hay gente que no asume la gravedad del problema, que tiene movilidad irresponsable, va a fiestas, se va a los botaneros, no usa cubrebocas, pero en más de una ocasión, Miguel Ángel, me han hablado ya infectados, esas personas que no creían me han hablado infectados, me han hablado casi llorando, me han hablado suplicando por la aplicación de pruebas y sobre todo por pues conseguirles un espacio de atención hospitalaria. Yo hago todo mi esfuerzo a pesar de que tengan un comportamiento irresponsable, pero no puedo hacer milagros. Yo no puedo aparecer con una varita mágica espacios adicionales. Hemos hecho un esfuerzo importante, pero necesitamos de la cooperación de la gente. Pues te agradezco mucho, gobernador. No sé si hay algo que no te haya preguntado que quisieras agregar. Pues agradecerte la oportunidad de la entrevista, Miguel, y estar a tus órdenes para futuros pues entrevistas. Hay un montón de temas que se nos quedan en el tintero, gobernador, profundizar en lo político del tema del crédito, la relación con el Congreso, la propia relación de los gobernadores con el Ejecutivo Federal, la ruta hacia el cierre de sexenio y pues cada que tu agenda lo permita, pues será importante poder ir solventando estos temas, ¿no? Con mucho gusto, Miguel. Efectivamente hay muchos temas y con mucho gusto lo platicamos al aire. Gracias, gobernador. Buen día. Buen día, un gran abrazo. Muchas gracias. José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a toda la gente que nos ha enviado sus mensajes, que nos deja sus comentarios, ya sea a través del WhatsApp 312-171-0598, se lo repito, 312-171-0598, o a través de la propia transmisión en Facebook, que nos están dejando algunos comentarios y algunas preguntas. A ver, por ejemplo, Víctor Manuel Loya, que nos envía saludos, Arturo Velasco, también saludos, Yaracet, que nos dice algo sobre la música de fondo. Creo que es más en la transmisión en Facebook, en radio nos escuchamos bien con la música de fondo. José González, que nos envía saludos. Déjenme ver si hay más comentarios. Bueno, les recuerdo, 312-171-0598. Gracias por todos sus saludos, buenos deseos. Bueno, seguimos con más información. Les había adelantado, vamos a hacer una pausa y al regresar estará con nosotros vía telefónica el director de Ciapacop, Nicolás Contreras, que nos va a platicar de algo que tal vez no hemos sido conscientes, de los cambios en nuestros consumos de agua potable por el propio confinamiento y las consecuencias que esto ha generado para la propia red de este servicio que es básico. Hacemos una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Como les había adelantado, me acompaña y saludo a través de la línea telefónica al director de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, de Ciapacop, Nicolás Contreras. Nicolás, muy buen día. Miguel Ángel, muy buen día. Muchísimas gracias por este espacio. Enviarte un saludo, me da mucho gusto que estés de regreso y que hayas vencido el COVID. Nicolás, ¿cuál es la situación en la prestación del servicio de agua potable en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez? Entiendo que han cambiado los patrones de consumo por el propio confinamiento y que esto ha metido ciertas presiones al sistema. Cuéntanos cómo van. Son retos, Miguel Ángel, que estamos enfrentando. En diciembre del año pasado, cuando el Consejo de Administración de Ciapacop aprobó el presupuesto, nos echamos a cuestas. Vimos como un reto incrementar un 7%
la mejora en el servicio, en la recaudación también, y poder con ello dar un mejor servicio a los ciudadanos de Colima y Villa de Álvarez, que es donde Ciapacop presta el servicio de agua, de saneamiento y también de drenaje. La verdad, las circunstancias que enfrentamos por la pandemia han cambiado radicalmente ese escenario, y a partir de marzo empezamos pues a experimentar un descenso en los recursos que recauda Ciapacop vía estos servicios que ofrece. Por ponerte un ejemplo, Miguel Ángel, y a nuestros amigos que nos escuchan, en marzo de este año, la segunda quincena de marzo, el decremento que experimentamos, la reducción en la recaudación fue del orden del 38%. Respecto a la misma quincena del año anterior. Así es. Comparado todo con la recaudación del año anterior, 2019. En abril se incrementó hasta llegar al 39%. En mayo ya pudimos recaudar un poco más, y solamente en comparación del año pasado se redujo el ingreso en un 27%. Ya para junio, comparado al año pasado, siempre también está en un 12% menos, y en el mes de julio que estamos cerrando también. O sea, es un reto bastante fuerte. Yo también aquí quiero reconocer, Miguel Ángel, que a pesar pues de los riesgos, a pesar de que la pandemia pues continúa lamentablemente presentándose con agresividad, los trabajadores de Ciapacop, el área operativa de Ciapacop, los administrativos, la gente pues de Ciapacop, los trabajadores, son 350 trabajadores que laboran en este organismo, no han bajado la guardia, siguen trabajando, siguen exponiendo, inclusive, ¿por qué no hay que decirlo?, sus vidas, pero dando un servicio que es primigenio, que es el servicio del agua. Yo quiero también reconocer que el sindicato nos ha apoyado, se ha puesto con nosotros igual las pilas, y hemos llegado a acuerdos en donde privilegiamos, sí, la atención, el cuidado también de la salud de los trabajadores, sin dejar de dar este servicio que la gente, como tú lo dices atinadamente, necesita, requiere, y aún más ahora en este confinamiento hemos experimentado que el servicio del agua se ha incrementado. A ver, vamos por partes. Permíteme recapitular algunas de las cosas que ya nos dijiste. Hay una caída importante en sus ingresos que dificulta la operación. Ahorita me cuentas en qué términos les dificulta la operación la falta de ingresos, o sea, qué tan grave es. Pero me fuiste relatando mes a mes. En el acumulado de lo que va del año, de enero a junio, que supongo que es el dato que tienes completo, comparado enero-junio 2020 contra 2019, los ingresos, ¿cuánto han caído? Un promedio, Miguel Ángel, de un 20% de los ingresos, un promedio ya de los meses que tú mencionas. Como 20% abajo de ingresos. Así es. ¿Qué broncas operativas les genera eso? El detalle, Miguel Ángel, es que nosotros tenemos como organismo gastos fijos. Por citarte un ejemplo, la planta de tratamiento de aguas residuales. Nosotros tenemos que estar pagando mensualmente a la planta, merced a este servicio que nos brinda, un acumulado mensual de 10 millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad, que pagamos también mensual, nosotros hasta antes de la pandemia pagábamos una facturación de 3 millones y medio, por el orden promedio de los 3 millones y medio. A raíz de que se incrementó la necesidad del servicio de agua, estamos pagando promedio 4 millones y medio. Los proveedores, la compra de todo lo necesario para poder nosotros también dar el servicio, son gastos fijos, el pago al ICR, el pago a los... O sea, financieramente están batallando. ¿Esto se ha traducido en alguna complicación en la prestación del servicio? Es decir, que se sienta en los hogares. La verdad, honestamente, sí se nos ha complicado un poco porque, vuelvo a repetir, la necesidad se ha incrementado y los trabajadores están haciendo su mejor esfuerzo. También quiero decirlo, los directores de aquí de Ciapacop son gente comprometida y responsable y están coordinando muy bien los trabajos en el área operativa y administrativa. Y sí, espacio responsable, ¿verdad? Sí, no, claro, sí, puse un espacio para decir que son gente, la verdad, gente muy responsable aquí en Ciapacop. La comunidad de Ciapacop es gente totalmente responsable. Nos hablabas de los trabajadores, de que están pues en la línea de batalla, pues poniéndose en riesgo, porque al final todos los que estamos laborando de alguna manera en esta pandemia por la esencialidad de nuestras actividades, pues nos estamos poniendo en riesgo. ¿Ha habido problemas de contagios con trabajadores? Fíjate que tenemos 3 casos sospechosos, hasta el momento no los han dado como positiva, pero sí sospechosos, y que la institución, el Seguro Social, les ha ordenado prescrito el que guarden 14 días de aislamiento. También hemos tomado la decisión de que la cuadrilla o la gente más cercana a ellos también estén pues en confinamiento, con la finalidad
de conservar y preservar pues su seguridad. Aquí insisto mucho, Miguel Ángel, en ese sentido, porque es de reconocer, y también quiero agradecerle a la ciudadanía que entiende y que nos comprenda que la necesidad se incrementa, los trabajadores se esfuerzan, pero también igual estamos haciendo algunas guardias para también conservar y cuidar mucho la integridad de nuestros trabajadores y sus familias. Claro. ¿Cómo pueden apoyar los usuarios para que al final pues fluya mejor esto que es un servicio básico, que es un servicio esencial, que cobra más importancia en estos momentos de confinamiento? ¿Cómo podemos ayudar cada individuo, cada usuario? Manteniendo una comunicación muy estrecha, Miguel Ángel, que cualquier reporte que se tenga inmediatamente nos lo hagan llegar. Hemos experimentado pues algunas dificultades en la comunicación pues con los ciudadanos. Estamos mejorando estas vías de comunicación, estamos echando a andar también nuestra página, que en otra oportunidad seguramente si tú nos dieras esa opción pudiéramos platicarlo, pero la verdad la comunicación para nosotros es muy importante, el que nos hagan los reportes y nosotros atenderlos a la brevedad. Y en términos de consumo, ¿la gente está consumiendo mucho más en sus hogares? Sí, Miguel Ángel, pues una de las, y tú lo has repetido constantemente, pues una de las medidas pues estarse constantemente lavando las manos, el que se tenga que utilizar más el servicio del agua también ha experimentado un incremento, y la verdad la situación y los retos, insisto, se han incrementado y se han estado presentando pues acá con nosotros. ¿Tienes algún dato del incremento en cuanto a consumo de agua potable en la red o no sé si lo tengan separados por hogares y comerciales? No, en general estamos experimentando un incremento del 18%, Miguel Ángel, en relación al año pasado en cuanto al consumo. Se ha incrementado, se ha disparado el consumo del agua en virtud de lo de la pandemia. Y ahí la recomendación a la gente sería ser más consciente del consumo de agua en los hogares, ¿no? Aunque no dejen de hacer las cosas relacionadas con lo sanitario, ¿no? Definitivamente buscar un justo medio entre la necesidad de ahora sí de estarse constantemente haciendo, pero también en el sentido de poder cuidar también el servicio del agua, que es muy indispensable, principalmente muy valioso. Nicolás, fuiste diputado, te tocó estar en la parte donde iban a pedirles que que tomaran medidas que tal vez afectan la recaudación en Chiapacop, de descuentos y de prórrogas y de todas estas cosas. Y ahora estás del otro lado donde pues ves las consecuencias también de esto. ¿Qué mensaje le podrías dar a la población? Porque entiendo que a veces esta caída en la recaudación pues no necesariamente tiene que ver con la gente que la está pasando más mal, ¿no? Me imagino que también hay en las zonas residenciales luego gente que hace concha y no paga, ¿no? O sea, ¿qué mensaje ahí le darías a la gente para que apoye la prestación del servicio siendo cumplidos los que puedan? Entendemos, Miguel Ángel, la situación que está pasando mucha gente. Lamentablemente algunos pudieron haber perdido su empleo o le redujeron el sueldo. Nosotros estamos conscientes de ellos, hemos trabajado de manera coordinada con el Congreso del Estado. Se han aprobado desde marzo que inició la pandemia 3 decretos que hemos nosotros consensuado con la parte legislativa y que nosotros hemos encontrado en ellos ese respaldo. Estamos trabajando con ellos con otro decreto con la finalidad de darle facilidades al ciudadano para que se acerque con nosotros y lleguemos a un acuerdo. Entendemos pues la situación, también estamos en la mejor disposición de llegar a esos acuerdos y buscar el que podamos nosotros seguir dando y brindando el servicio con calidad y que también la gente en virtud y en su propia necesidad nos pueda abonar o pagar el servicio que estamos ofreciendo. Y la gente que sí tenga, pues que pague, ¿no? Pues sí, invitarlos a que se acerquen con nosotros y estamos, insisto, Miguel Ángel, en la mejor disposición de llegar a acuerdos para poder seguir con el servicio que estamos brindando. Nicolás, se nos quedan algunos temas en el tintero, habrá que repetir la invitación. Por lo pronto te agradezco tu tiempo, la información que has compartido con nuestro auditorio y muy buenos días. Gracias, amigo, un abrazo, hasta luego. Nicolás Contreras, director de Chiapacop, hace este llamado para que la gente busque, pues sí, obviamente todo lo que tienen que limpiar en sus hogares implica más agua, pero tal vez pueden ser más conscientes pues en otros momentos, a la hora de bañarse, por ejemplo, que es donde más se desperdicia agua, o regando no cuando está pleno sol, que también pues, todo se evapora y requiere más agua, etcétera, etcétera. Son momentos complejos también para la prestación de los servicios básicos. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo, esperamos que este programa haya sido
con contenido e información útil para todos ustedes. Ya estaremos platicando, dándole seguimiento a algunos de los temas aquí conversados, la entrevista con el gobernador, con el saliente director de API Manzanillo y con este tema del agua potable. A nombre de todo el equipo que hace posible Informe 24, que es producto de una alianza entre Grupo Audiorama Comunicaciones y estacionpacífico.com, les agradezco su tiempo y yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el martes que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron